La sesión de hoy del corazón de la semana tiene la intención de ayudarnos a tomar como tema la emoción y cómo fluir desde la emoción es justamente aquello que nos diferencia como seres humanos de otros seres vivientes. Es la emoción ciertamente lo que hace de nuestra vida algo diferente, algo singular, porque no solamente tenemos emoción, los animales tienen más una reactividad inconsciente. Nuestra experiencia es la emoción como una forma de administrar nuestra energía y tenemos la capacidad no solamente de ser conscientes, sino también de procesarlas. Por eso decimos que eh, el- nuestro trabajo como, como seres humanos es justamente fluir con la emoción. Y fluir con la emoción tiene que ver con esta característica de desarrollar una capacidad importante de observación, de aceptación, y también entendiendo que nuestro, nuestra posibilidad como seres humanos es justamente no dejarnos atrapar por la emoción, en el sentido de permitir que la emoción nos consuma o de alguna manera que la emoción sea una situación en la cual estamos como estancados y ahí es cuando estamos estancados, la emoción nos consume. Por ejemplo, cuando tenemos algún sentimiento negativo hacia otra persona. La envidia es un ejemplo muy interesante, o la rabia también, cuando hacemos presente a la otra persona desde una emoción intensa, pero a la vez desgastante, porque en realidad no podemos hacer nada. Es como estar eh, parados sobre arenas movedizas. Entonces la emoción tiene esta característica. Puede ser una gran oportunidad, puede ser un elemento fundamental para construir el camino hacia nuestra plenitud, o también puede ser una experiencia en la cual nos desgastemos. ¿Cuál es el secreto aquí de mm, ser conscientes y tener la mente presente en la emoción? Es justamente fluir con la emoción. Fluir con la emoción no significa ser indiferente, dejarla pasar, sino transitarla. Transitar la emoción es vivirla con sus características y en su realidad más profunda, en su realidad humana, con todo aquello que trae de sensaciones, de pensamientos, pero entendiendo que es una respuesta a veces automática, a veces aprendida, que poco a poco puede ir cambiando en la medida en que permitimos que fluyan, permitimos que pasen. Eh, y también aquello de poder tener una relación amable, amorosa, de aceptación con la emoción. Particularmente con las emociones que tienen un cariz, un tono negativo. ¿En qué sentido? Las emociones que no aceptamos, por ejemplo, ¿no? Cómo yo puedo sentir eh, rabia hacia alguien o cómo puedo yo pensar o tener envidia por otra persona, o cómo puedo yo tener una emoción que pueda considerarse algo hasta violenta sobre alguna situación. Fluir con la emoción es justamente entenderla,
observarla, aceptarla, sin dejarnos atrapar en estas arenas movedizas, entendiendo que son parte de un proceso que nos permite relacionarnos y ser humanos con las cosas que nos van pasando. Hay algo interesante en este fluir con las emociones y consiste justamente en aprender a ver los momentos difíciles como oportunidades. Y para esto sirve muchísimo aquello que decía Viktor Frankl: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta radica justamente la capacidad de crecer y de ser cada vez más libres. Sumamente importante entender que a veces, para poder fluir con la emoción, necesitamos este espacio entre el estímulo y la respuesta. Necesitamos justamente generar un momento de calma para observar y para crear esta conciencia de la respuesta y del estímulo. Las emociones que son difíciles son también en ese sentido una oportunidad. Tomar una respiración, ser consciente de esta emoción, entender que esta emoción de algún modo es una respuesta y es un mensajero, por así decir, de nuestra propia conciencia de lo que nos está pasando. Y al tomarnos este momento para observar y aceptar estas emociones, podemos elegir una respuesta basada en la sabiduría y en la compasión, en lugar de tener una respuesta reactiva, impulsiva. Decía el poeta Rumi: no eres una gota en el océano, eres todo el océano en una gota. Recordando que justamente nuestra vida es sumamente rica y tiene la vocación de ser plena. Las emociones no nos definen, sino que simplemente son parte de nuestro caminar en la vida. Por eso, entrenarse con la mente presente, con mindfulness, en el fluir de las emociones, tiene esta característica de darnos mayor capacidad, mayor conciencia, mayor posibilidades de ser completamente humanos, sin negar las emociones que puedan ser difíciles, sin negar, porque a veces nuestra tendencia es huir de aquello que es difícil. Sin embargo, la emoción tiene justamente esta capacidad de llamar nuestra atención para observar y mirar nuestra propia vida y entender qué podemos hacer cuando estamos en situaciones en las que parece que todo se derrumba. Es allí donde aparece nuestra capacidad de ser humanos y de aceptarnos con compasión. Por eso los invito a hacer esta práctica de fluir con las emociones. Y para eso tomamos una posición que sea cómoda, sentados probablemente, con la espalda recta, tomando una respiración profunda.
y permitiendo que al ser conscientes de nuestra inhalación y exhalación, podamos ir reconociendo nuestro cuerpo, recorriendo cada parte de nuestro cuerpo desde los pies a la cabeza, buscando quizás alguna tensión que pueda haber en el cuerpo, alguna molestia, enviando una respiración, una inhalación profunda hacia esa zona y al exhalar poniendo la intención de aflojarla, de relajarla. Imaginando que liberas cualquier estrés al que te estés aferrando y tomando conciencia de estar aquí y ahora, moviendo la atención hacia las emociones que se hacen presente ahora, en este momento, quizás emociones que son normales. Una puede tener la forma de una preocupación, o puede tener la forma de algo que está allí moviéndose. Y observando esto que sucede en el cuerpo, la emoción habita en el cuerpo, observándola sin juicio, simplemente observando qué emoción surge en este momento, permitiéndote sentir la emoción sin perderte en ella, observándola. De medida que observas tus emociones, nota cualquier sensación física que acompaña esta emoción. A veces la alegría es acompañada por un sentido, una sensación de relajación, por ejemplo. O la preocupación por una sensación de tensión. Simplemente observando la emoción, el sentimiento que se hace presente, permitiéndote experimentar estas sensaciones sin intentar cambiarlas, observándolas, observándolas con amabilidad. Y mientras observas tus emociones y sensaciones físicas, recuerda que tú no eres tus emociones. Simplemente eres testigo de estas emociones que surgen, porque las emociones no te definen, no te controlan, simplemente son respuestas que van surgiendo en el camino y también pueden ser oportunidades de aprendizaje sobre ti mismo, llevando ahora la atención a la respiración y observando cómo el aire entra al inhalar
y sale al exhalar, como todo el cuerpo está comprometido en esta acción fundamental de la vida. Moviendo la atención a las sensaciones de la respiración. Poniendo en su lugar las emociones como compañeras del camino, de la vida, del vivir, y no como el centro de la vida. La vida está en este proceso de inhalar y exhalar, en este proceso de estar presente aquí y ahora. Las emociones son una oportunidad de fluir, conectarse nuevamente con la vida que está presente. Observando ahora cómo las emociones que habías estado viendo anteriormente van cambiando, tomando otra dimensión. Ellas fluyen. Con un sentido de gratitud nos preparamos para finalizar esta práctica. Gratitud por las emociones, aun cuando nos resulten difíciles. Gratitud por la vida. Gratitud por darnos este espacio para conectarnos con nuestro presente, nuestro aquí y ahora. Recordando que la mente presente en las emociones es una habilidad que puede desarrollarse con la práctica, y cada práctica se volverá más hábil para observar las emociones, fluir con ellas, sin sentirse abrumado por ellas, relacionándonos de una manera nueva, diferente, con cada emoción. Tomando una respiración profunda y exhalando lentamente. Tomamos contacto con la habitación que nos rodea. Abrimos los ojos suavemente y nos conectamos con todo aquello que nos resulta cotidiano. Y nos vemos la próxima semana en el corazón de la semana. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Nos vemos.